La República Islámica de Afganistán es un país montañoso sin salida al mar en la encrucijada de Asia Central y Meridional. Este tiene límites por el norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, por el sur con Pakistán, por el este con China y por el oeste con Irán. Los seres humanos vivieron en lo que hoy es Afganistán hace al menos 50.000 años. La vida asentada surgió hace 9.000 años, evolucionando gradualmente a otras civilizaciones. Y ya para finales del siglo XIX, Afganistán se convirtió en un estado amortiguador en el gran juego entre los imperios británico y ruso. En la actualidad, Afganistán es una república islámica. Su industria del turismo apenas está reviviendo gradualmente luego de décadas de guerra. Su capital, Kabul, sigue siendo una ciudad fascinante que acoge tanto lo antiguo como lo nuevo. Y con la presencia de la comunidad internacional y los proyectos de remodelación en curso, a esta ciudad se le ha dado un toque de arquitectura moderna que allana la esperanza de un futuro pacífico y próspero. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este extraordinario país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Afganistán significa tierra de los afganos, que son jinetes criadores de caballos, y en la actualidad la constitución del país establece que la palabra afgano se aplica para todos los ciudadanos de Afganistán. Número 2. Excavaciones prehistóricas sugieren que en Afganistán han vivido humanos desde hace al menos 50.000 años, considerándose sus comunidades agrícolas entre las más antiguas del mundo. Inclusive muchos comparan a Afganistán con Egipto en términos de valor histórico de sus sitios arqueológicos. Por su parte se cree que la civilización urbana comenzó ya en el año 3000 a.C. y después del 2000 a.C. sucesivas oleadas de personas seminómadas de Asia Central comenzaron a trasladarse hacia Afganistán. La región en ese momento se conocía como Ariana. Por otro lado, se cree que la religión zoroastrista se originó en lo que hoy es Afganistán entre 1800 y 800 a.C., pues se cree que su fundador Zoroastro vivió y murió en Val. Ya a mediados del siglo VI a.C., los aqueménidas derrocaron a los medos y luego Alejandro el Grande y los macedonios llegaron a Afganistán en 330 a.C. Luego tuvo el control del imperio seleucida, a quienes sucedió el imperio Maurai, y luego el reino indogriego, a quienes derrotaron los indoescitas a finales del siglo II a.C. Ya la ruta de la seda apareció durante el siglo I a.C., lo que ayudó a este territorio a florecer en el comercio. Asimismo, el imperio parto subyugó la región, pero finalizando el siglo, el vasto imperio Kuchán, con centro en Afganistán, difundió el budismo por la región. A esto lo sucedió el imperio sasánida en el siglo III después de Cristo, luego llegaron los Kidarites y posteriormente los Heftalites, a quienes luego sucedieron los turcos Chagis en el siglo VII después de Cristo, y la dinastía Safaris conquistó el área en el 870 después de Cristo. Posteriormente en el siglo XI, Mahmud de Ghazni derrotó a algunos gobernantes hindúes que quedaban e islamizó toda esta región en general. A este lo sucedió la dinastía Gurid, quienes controlaron el territorio por al menos un siglo, hasta que fueron reemplazados por la dinastía Guarazmián en 1215. Luego en 1219, Genghis Khan y su ejército mongol invadieron la región, y la destrucción causada por estos obligó a muchos lugareños a regresar a una sociedad rural agraria, y posteriormente se estableció el imperio Timurid en 1370 y su renacimiento durante los siglos XIV al XVI, y entre los siglos XVI y XVIII los safávidas iraníes y los mongoles indios gobernaron partes del territorio. Ya para 1709, Mirwais Jota se rebeló contra los safávidas y estableció su propia dinastía, la dinastía Jotak, aunque esta no duró mucho, pues en 1747 los afganos eligieron a Ahmad Shah Durrani como su jefe de estado, iniciando la dinastía Durrani.
Posteriormente, a principios del siglo XIX, el imperio afgano estaba amenazado por los persas en el oeste y el imperio Sip en el este, y durante este periodo Afganistán tuvo muchos gobernantes hasta que Dost Mohammed Khan se declaró emir en 1823. Por su parte, los británicos ya avanzaban desde el este, dando inicio al primer conflicto durante el Gran Juego. En 1838, una fuerza expedicionaria británica marchó a Afganistán y designó un gobernante para este territorio. En 1878 se libró la Segunda Guerra Anglo-Afgana, donde Gran Bretaña se hizo con el control de las relaciones exteriores, pero luego vino la Tercera Guerra Anglo-Afgana, donde los afganos recuperaron el control de los asuntos exteriores y los británicos reconocieron a Afganistán como nación independiente y se inició un proceso de una serie de reformas en el país. Algunas desencadenaron la Guerra Civil Afgana entre 1928 y 1929. Luego ascendió al trono del país Mohammad Zahir Shah, quien gobernó desde 1933 hasta 1973, cuando se dio un golpe de estado que eliminó la monarquía y llevó al primer presidente de Afganistán al gobierno. Ya para 1978 hubo otro golpe de estado, donde el Partido Comunista derrocó al entonces presidente y se hizo con el poder en lo que se llamó la Revolución Saud. Así se estableció la República Democrática de Afganistán y de aquí en adelante se desencadenarían una serie de eventos que convertirían a Afganistán en un semillero del terrorismo internacional. Luego se dio la Guerra Afgano-Soviética. Posterior a esta hubo una guerra civil que ocasionó el colapso del régimen comunista en el país en 1992. Posteriormente estalló otra guerra civil en el país y los talibanes surgieron en septiembre de 1994 como un movimiento y milicia de estudiantes y lograron el apoyo militar de Pakistán y posteriormente se hicieron con el poder en el país, calificando su toma de poder como brutal, por lo que en el año 2001 Estados Unidos invadió Afganistán para sacar a los talibanes, ya que se negaban a entregar a Osama Bin Laden, quien era el principal sospechoso de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center. Ya luego del derrocamiento del gobierno talibán se formó la administración provincial afgana bajo Hamid Karzai, quien lideró el país hasta 2014, y junto con el apoyo de la comunidad internacional inició la reconstrucción del país. Por su parte, los talibanes se intentaban reagrupar en Pakistán y trataban de recuperar el poder en Afganistán. Ya en 2014 fue elegido Ashraf Ghani como presidente, siendo estas las primeras elecciones democráticas del país. Y en la actualidad Afganistán aún sostiene conflictos con los talibanes y sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, debido a la falta de inversión extranjera, la corrupción y la lucha constante. Número 3. Kabul es la capital y ciudad más grande de Afganistán. Esta se ubica al oriente del país y según estimaciones tiene una población de 4.6 millones de habitantes. La ciudad es el centro político, cultural y económico de Afganistán y se considera una de las capitales más altas del mundo. Se cree que esta ciudad tiene más de 3.500 años de antigüedad y se menciona desde la época aqueménida, pero solo se convirtió en capital de Afganistán desde 1776. La ciudad tiene una ubicación estratégica en la Ruta de la Seda y es reconocida por sus jardines, bazares y palacios. Y en épocas anteriores a todos los conflictos que libra el país en la actualidad, la ciudad era un destino bastante popular para los jóvenes hippies occidentales.
Kabul sigue desarrollándose, pues inclusive fue la quinta ciudad de más rápido crecimiento en el mundo en 2012 y se estima que cada año recibe alrededor de 20.000 turistas extranjeros. Número 4. Geográficamente Afganistán se ubica en el sur y centro de Asia, y debido a su ubicación estratégica el país se le suele denominar como el corazón de Asia. Afganistán ocupa el puesto 41 en el mundo en términos de tamaño. Se calcula que es aproximadamente como el tamaño del estado de Texas en los Estados Unidos. El país no tiene salida al mar y por lo tanto no tiene costas, pero tiene fronteras terrestres con 7 países. La geografía de Afganistán es variada, en gran medida montañosa y accidentada. El territorio está dominado por la cordillera Hindú Kush y la mayoría de puntos más altos se encuentran en el este y consisten en fértiles valles montañosos, siendo su punto más alto Nochad. Por otro lado, pese a que Afganistán tiene numerosos ríos y embalses, gran parte de su territorio está seco, pues la cuenca endorreica de Sistán es una de las regiones más secas del mundo. En términos de clima, el de Afganistán se considera continental, pero como suele ocurrir presenta variaciones en su temperatura según la ubicación y la altura donde te encuentres. Pasando a la biodiversidad, el país tiene diversidad de especies de mamíferos. Quizás algunos autóctonos son el sabueso afgano, la ardilla voladora afgana o el afganodón, y su flora endémica es la iris afgánica. Y finalmente, Afganistán tiene varias regiones designadas como protegidas. En total hay 3 parques nacionales en el país. Número 5. Según la Autoridad de Estadística de Afganistán, la población del país se estima en casi 33 millones de personas. La mayoría aún viven en zonas rurales y lamentablemente, según datos del 2013, Afganistán era el país que más producía refugiados en el mundo, título mantenido durante 32 años. El país tiene varios grupos etnolingüísticos. Los 4 principales son los pastunes, los tayikos, los hazaras y los uzbecos. Y en términos de idiomas, el darí y el pastú son los oficiales del país, pero también hay algunos otros pequeños idiomas regionales, y de idiomas extranjeros el inglés es entendido por parte de la población y ha venido ganando popularidad. Ahora, si se habla de la religión, más del 99% de los afganos son musulmanes, principalmente de la rama sunita, y hay una pequeña minoría judía y cristiana que suele practicar su fe en secreto debido a la intensa oposición.
Número 6. La cultura de Afganistán ha persistido durante más de 3 milenios. Es principalmente una sociedad tribal con diferentes regiones del país que tienen su propia subcultura. Se podría decir que casi todos los afganos siguen tradiciones islámicas, celebran las mismas fiestas, se visten igual, consumen la misma comida, escuchan la misma música y son hasta cierto punto multilingües. La familia es el pilar de la sociedad afgana y suele estar encabezada por un patriarca, y en la región del sur y el este las personas viven de acuerdo con la cultura pastún siguiendo el Pastunwali, que es una serie de principios que rigen su vida. Los afganos restantes son culturalmente persas y turcos, y en general se reconocen como un pueblo muy religioso profundamente islámico. Si se habla de su arquitectura, Afganistán tiene muchos vestigios de todas las edades, estupas, monasterios, monumentos, templos, minaretes, aunque lamentablemente debido a las guerras civiles muchas de estas construcciones se han dañado. Por otro lado, el tejido de alfombra es una práctica antigua en Afganistán, inclusive en la actualidad muchos pueblos tribales las elaboran a mano y se usan como una forma de expresión artística. De igual forma la cerámica también se ha elaborado durante milenios. Al pueblo istalí, al norte de Kabul, se le suele reconocer como un importante centro de fabricación de cerámica. Pasando a la música clásica de Afganistán tiene estrechos vínculos históricos con la música clásica india. Incluye géneros como ghazal e instrumentos como la tabla india, el sitar y el armonio. El rubá es el instrumento nacional del país. Y quizás algunos de los artistas más reconocidos son Mohammed Hussain y Sarbar. Ahora si se habla de la cocina afgana, esta se basa principalmente en los cultivos del país como el trigo, el maíz, la cebada y el arroz. La pala de Kabuli es el plato nacional de Afganistán y el país también es conocido por sus granadas, uvas y melones dulces de alta calidad, y el té es la bebida favorita entre los afganos. Pasando a la literatura, la poesía clásica persa y pastún es muy apreciada en la cultura afgana, siendo a su vez la poesía uno de los grandes pilares educativos de la región. Inclusive los jueves son tradicionalmente noche de poesía en la ciudad de Herat, cuando hombres, mujeres y niños se reúnen y recitan poemas. Y finalmente en términos deportivos, el cricket y el fútbol son los deportes más populares del país, y el deporte nacional y más tradicional es buzkashi, que es similar al polo. Número 7. La economía afgana ha mejorado constantemente en la última década debido al regreso de un gran número de expatriados. A eso se suma la modernización del sector agrícola y el establecimiento de nuevas rutas comerciales con países vecinos y regionales. El PIB del país fue de 21.7 billones en 2018 y su PIB per cápita es de $2.024 al año. Y pese a que Afganistán tiene abundantes depósitos minerales, sigue siendo uno de los países menos desarrollados del mundo. Se cree que podría influir en esto su geografía, su condición de país sin litoral, los conflictos y la inestabilidad política. Afganistán importa más de 7 billones en bienes, pero solo exporta menos de 1 billón, principalmente frutas y nueces. Tiene casi 3 billones en deuda externa y el sector de los servicios es el que más contribuye al PIB, seguido de la agricultura y la industria. Asimismo, el país recibe muchas donaciones internacionales, pero solo una pequeña parte se usa como presupuesto de la nación. El resto se usa para proyectos específicos.
Su moneda es el afgano y en el país operan algunos bancos locales y extranjeros y se estima que cada año ingresan al mercado laboral alrededor de 400.000 personas. Por sectores, la agricultura es la columna vertebral de la economía afgana, empleando alrededor del 40% de la mano de obra. El país produce varios productos frescos y frutos secos y también se le reconoce como el mayor productor mundial de opio y uno de los principales productores de cannabis del mundo. Asimismo, el azafrán, reconocida como una de las especias más caras, crece en Afganistán, especialmente en la provincia de Herat. Inclusive se ha tratado de reemplazar la producción de amapola por la de azafrán, que se considera el mejor del mundo en calidad. Pasando a la minería, Afganistán es rico en varios recursos minerales. En 2010 se estimó que los depósitos minerales sin explotar tienen un valor de al menos $1 billón. Y en energía, según el Banco Mundial, el 98% de la población rural tiene acceso a la electricidad, aunque la mayoría de la energía es importada. Y finalmente, número 8. Políticamente, Afganistán es una república islámica que consta de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La nación está dirigida por un presidente a quien ayuda un vicepresidente, ostentando estos el poder ejecutivo. Por su parte, la Asamblea Nacional es un organismo bicameral quienes ostentan el poder legislativo, y el Tribunal Supremo de Afganistán es la máxima autoridad del poder judicial. Por otro lado, según datos de Transparencia Internacional, Afganistán permanece en la lista de países más corruptos del mundo. Se han hecho estimaciones que los sobornos en el país equivalen a un 23% del PIB. De igual forma, en Afganistán un instrumento clave en la gobernanza es la Loya Jirga o Gran Asamblea, y es una reunión consultiva que se organiza principalmente para elegir a un nuevo jefe de Estado, adoptar una nueva constitución o resolver problemas nacionales. Se lleva celebrando desde el siglo XVIII. En términos de elecciones, en Afganistán se celebran elecciones cada 5 años utilizando el sistema de 2 vueltas, y si se habla de sus relaciones internacionales, el país goza de buenas relaciones con varias naciones de la OTAN y aliadas. Por ejemplo, con los Estados Unidos tiene un acuerdo de asociación estratégica e históricamente ha tenido fuertes relaciones con Alemania, la Unión Soviética y con la India. Militarmente, las Fuerzas Armadas afganas se estima que tienen un personal activo de 186.000 combatientes, cuyo comandante máximo es el presidente del país. En derechos humanos, la Constitución vela por la protección de estos. No obstante, según Global Rights, casi el 90% de las mujeres en Afganistán han sufrido abuso físico, sexual, psicológico o matrimonio forzado, y la homosexualidad es un tabú en el país y no es viable según la ley islámica, por lo que se prohíbe. Y finalmente, en términos administrativos, Afganistán se divide en 34 provincias, cada una con un gobernador elegido por el presidente y una capital. Estas a su vez se subdividen en 400 distritos provinciales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.